Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a este Women Economic Forum Argentina 2020. Y en este momento vamos a tener el placer de escuchar a 4 mujeres de las ciencias, bioquímicas, mujeres investigadoras que han estado en esta pandemia en la primera línea contra el COVID-19. Esta pandemia que ha generado este COVID-19 y ha sido un quiebre a nivel global, no solamente sanitario, sino también económico y social. Por eso nos parece central desde este Women Economic Forum escuchar a estas 4 mujeres. Tenemos el placer de tener con nosotros a Silvia Gold, a Josefina Campos, a Ana Franchi y a Vera Álvarez. Buenas tardes a todas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, es un placer tenerlas con nosotras y con nosotros y poder escuchar esta lucha, cada una de sus espacios que han realizado contra este COVID-19. Vamos a comenzar con Silvia Gold, a quien voy a presentar formalmente. Es doctora en bioquímica, cofundadora del grupo INSUD, junto a su marido, el médico y empresario Hugo Sigma. Preside también la Fundación Mundo Sano, líder mundial en transformar la realidad de las poblaciones afectadas por enfermedades tropicales desatendidas en países endémicos y no endémicos. Bueno, Silvia, sos una persona, una bioquímica con mucha trayectoria, has estado en diferentes boards de organismos internacionales. ¿Cómo ves el rol de la mujer en las ciencias? ¿Es un lugar que la mujer ocupa con facilidad o todavía para ascender a lugares de decisión hay que seguir dando lucha? Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Bueno, yo creo que en la vida hay que seguir dando lucha siempre, desde cualquier lugar. Yo creo que la vida nos plantea desafíos. En la ciencia, las mujeres, yo en los lugares en los que estoy, la verdad que hay muchas mujeres. En los boards, mencionabas los boards internacionales, que tengo la suerte de participar en algunos que me resulta muy interesante y me resulta una oportunidad justamente de hacer relaciones internacionales en lugares donde se toman decisiones y en la salud pública, y hay muchas mujeres. Yo estoy en la fundación de la OMS, que es de reciente creación, y en un board de 8 personas, 5 somos mujeres, y además lo que me gusta mucho es lo preparadas que son esas mujeres, es decir, son mujeres que están ahí porque fueron elegidas, porque contribuyen, tienen una formación excelente, una capacidad de decisión excelente, mujeres jóvenes. Hay una mujer africana que es experta en tecnologías digitales y que está implementando eso en África. Hay una mujer de Emiratos Árabes que fundó el primer banco de inversión en la región. Es decir, son mujeres disruptivas realmente. Entonces, si cuesta, sí, yo creo que cuesta porque las mujeres tenemos que manejar la dificultad de organizar una familia o la complejidad de organizar una familia y de educar hijos, que cada vez, por suerte, en las generaciones más jóvenes, cada vez es más compartido, pero yo creo que sigue recayendo sobre las mujeres. Pero hoy tuve una reunión de intercambio de proyectos científicos. La cantidad de mujeres era grande y había grupos de mujeres que aparecen en el Zoom con el bebé en brazos, hay mujeres que acaban de tener su bebé hace poco, y sin embargo participan muy activamente. Así que bueno, yo creo que las cosas ya cambiaron. Es decir, yo creo que hoy hay mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en todos esos lados, y la verdad que creo que este es un camino ya de no retorno, digamos, la participación de la mujer en los distintos lugares. Por otro lado, creo que hay una gran preocupación por la diversidad y la participación de la mujer es una de las formas de diversidad, así que yo creo que hay que trabajarlo, pero que es un camino sin retorno. No sé si con eso contesto tu pregunta. Un mensaje esperanzador, Silvia. Bueno, Silvia, pasamos a un tema que al mundo y a Argentina nos tiene en vilo, que es el tema de las vacunas.
Sabemos que desde tu laboratorio, INSUT, se está desarrollando una parte de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Y bueno, y todos queremos saber cómo viene ese proceso, de qué fechas estamos hablando. Y también si nos podés ayudar a entender la diferencia entre esta vacuna y las otras que venimos escuchando en estos últimos días. Con mucho gusto. Primero, para ubicarnos en el tipo de vacunas, yo las dividiría en dos grandes grupos. Las vacunas tradicionales, que son aquellas vacunas que tienen el virus de alguna manera o atenuado o inactivado, o algunas que pueden tener una parte del virus producido por ingeniería genética, pero que son el virus o una parte de él agregado a lo que llamamos un inmunógeno o algo que ayude a despertar, a estimular a nuestro sistema inmunológico para que reconozca este virus y aprenda a responder a este virus en caso de ser infectado. Estas son las vacunas tradicionales, las vacunas más convencionales y las que todos hemos recibido. Hay una nueva generación de vacunas que son aquellas que esto que llamamos el antígeno, que esto que es aquello del virus que despierta una respuesta inmunológica en nosotros, lo hagamos nosotros mismos. Es que de alguna manera le den instrumentos a nuestro cuerpo para que produzca esa parte, esa proteína, esa región del virus que va a despertar una respuesta. Pero lo que estamos haciendo es que seamos nosotros, lo que nos dan es una codificación para que seamos nosotros los que fabricamos el antígeno. Estas vacunas pueden ser las vacunas de ARN, pueden ser las vacunas de vector viral. Muchas de las vacunas que se están avanzando son estas vacunas de nueva generación, vacunas génicas, vacunas en las que el organismo produce el antígeno. Entre estas vacunas tienen algunas ventajas, son mucho más rápidas de producir y mucho más, de mucha más productividad, se pueden producir muchísimas más dosis en las mismas facilidades, no tienen la dificultad de trabajar originalmente en algún momento con el virus vivo, pero son más nuevas y tienen menos recorrido en las agencias regulatorias. No obstante, nosotros confiamos en nuestras agencias regulatorias y pensamos que cuando se apruebe una vacuna es porque va a haber demostrado la seguridad que la agencia regulatoria requiera. Exacto. Muchas de las vacunas, fundamentalmente las que se está hablando mucho, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, en la que estamos involucrados, son de este tipo. ¿Qué te puedo decir de la nuestra? Nos gusta mucho por varias cosas. Nos gusta primero porque es un desarrollo de una universidad de Oxford. Es muy interesante la estrategia de acceso a una de las cosas importantes, que es que toda la población pueda ser vacunada. Entonces, Oxford decide transferir esta vacuna a una empresa porque tiene que producirla una empresa, porque la universidad no tiene capacidades para hacerlo, pero pone determinadas condiciones. El precio tiene que ser un precio muy competitivo, un precio non-profit, y de hecho es la vacuna, de lo que se dice hasta ahora, mucho más barata que la que le siga. Tiene que ser accesible a los distintos países y entonces por eso Astra hace acuerdos con distintas fabricaciones locales para que al mismo tiempo que la vacuna se apruebe, rápidamente pueda estar disponible en muchos países. Por otro lado, toda la comunicación de los datos de la vacuna, recientemente Astra comunicó sus primeros datos, la verdad que los comunicó la Universidad de Oxford, y si hay un fuerte compromiso de rigor científico en cómo se da la data y cómo se hace pública para que todos la puedan analizar. Entonces, estos factores, la transparencia científica, la preocupación por el acceso en los distintos países y en las distintas poblaciones, nos hace que nos guste mucho ser socios en este proyecto porque tiene mucho que ver con un concepto de acceso que tenemos. Y estamos en eso. Esta semana empezó la fabricación, vinieron los primeros cultivos de células, los primeros vectores, los primeros virus, y se está empezando en la planta a crecer. Así que bueno, nosotros lo que hacemos en este caso, nosotros somos proveedores de AstraZeneca, nosotros no vamos a vender
ni al gobierno ni al público. Vamos a entregarle a AstraZeneca este producto que irá a México, donde será formulado y envasado en el envase final. Y nuestra idea es que el producto, la vacuna, va a estar disponible en marzo. Ya se está produciendo, ya se está entregando a las autoridades regulatorias. Condición fundamental es que sea aprobada por una agencia regulatoria. Se está avanzando en ir produciendo, contando con que esperemos que sí sea aprobada, pero bueno, tiene que ser aprobada y esperamos que en cuanto sea aprobada muy rápido esté disponible. Gracias, Silvia. Entonces estamos hablando de marzo. Bueno, gracias por ese dato y por explicarnos estas diferencias, porque para los comunes mortales no, nos cuesta entenderlo, así que te agradecemos. Bueno, ahora vamos a conversar con Josefina Campos. Josefina es bioquímica del Instituto de Carlos Malbrán, jefa de plataforma de genómica y bioinformática. Sus actividades actuales incluyen la creación de genómica para la vigilancia de patógenos en la salud pública. Participa activamente en Pulsenet Latinoamérica y el Caribe y coordina la implementación de la genómica para la vigilancia de estereopatógenos en el marco de un proyecto piloto de la Organización Mundial de la Salud y la FDS para el Genome Track Network. Bueno, buenas tardes, Josefina. Bueno, Josefina, preguntarte, en abril de este año hemos escuchado la noticia de que se logró secuenciar el genoma del COVID-19. ¿Qué significa secuenciar el genoma y qué posibilitó en términos concretos para el avance científico el haber decodificado? Sí, nosotros lo que hicimos en abril fue secuenciar los primeros genomas de pacientes argentinos. El genoma del coronavirus había sido secuenciado antes a nivel internacional, pero la primera vez que podíamos conocer los linajes o los tipos de virus que teníamos circulando en el país. Eso fue el puntapié de toda una vigilancia genómica que se continuó y se continúa haciendo. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, en un contexto de pandemia global nos permitió conocer qué es lo que estaba circulando en nuestro país, qué fue lo que ingresó, qué es lo que sigue circulando al día de hoy y el impacto que esto tiene a todo nivel. Por ejemplo, a nivel de formulaciones vacunales era muy importante para nosotros saber qué estaba circulando, si eso tenía variación o no respecto a las cepas que se estaban utilizando para las formulaciones vacunales. Nos permitió conocer cómo fue la distribución de estos linajes y los impactos que han tenido las distintas medidas de contención en cuanto a la circulación del virus y a su genómica. Y bueno, hemos visto distintos avances. Eso fue, en abril fue el puntapié de un trabajo que seguimos desarrollando al día de hoy y todavía tiene muchas más perspectivas y fueron claves y son claves en esta pandemia. Realmente para nosotros fue disruptivo el nivel tecnológico con el cual abordamos esta pandemia, por ejemplo, en la cantidad de genomas que vemos a disposición a nivel público, internacional y también a nivel nacional también. O sea que luego tuvieron que seguir trabajando esta investigación en Malbrán, ¿no? Digamos, esto ocurre en abril y a la fecha, ¿qué tuvieron que seguir analizando y estudiando? Mil cosas. Un montón de cosas. O sea, en el instituto yo estoy hablando de lo que hace nuestro grupo, el Instituto Malbrán, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, es referencia para todos los patógenos o prácticamente todos los patógenos de interés en salud pública. Hay un montón de grupos trabajando en coronavirus, nosotros somos solamente uno de ellos. Hablo de nuestro trabajo porque es el que tengo conocimiento, pero destaco, o sea, el trabajo de todos los equipos. Está la gente de virosis respiratoria a la cabeza desde el día 1 trabajando en el diagnóstico, primero referencial, luego a través de la distribución del diagnóstico a la red y después testeando nuevas tecnologías y siguen trabajando codo a codo, liderado por Elsa Baumeister, pero desde nuestro grupo hemos avanzado un montón. La verdad que los tiempos de coronavirus a nivel científico, a nivel salud pública, han sido saltos enormes que no hemos tenido en otros momentos, me parece. Eso realmente ha sido muy disruptivo. O sea, hablar de lo que pasó en abril a comparación de ahora parece que ha pasado un mundo por delante. Hemos seguido secuenciando, seguimos secuenciando y empezamos a ver el uso de la genómica, que era una tecnología muy novedosa para nosotros, que ya la teníamos implementada para otros patógenos, pero recién nos iniciamos en este nuevo virus, para otros usos, por ejemplo, la confirmación o la posibilidad de confirmación de reinfecciones, ver las variantes que estamos viendo a nivel internacional a medida que el virus va avanzando, ver estas, por ejemplo, nuevos linajes que producen brotes muy grandes en otras partes del mundo, cómo eso va a afectar
a nuestro país cuando se abran las fronteras, a medida que se van abriendo las fronteras, cómo va cambiando esa perspectiva a nivel nacional y ese panorama a nivel nacional, ver si eso afecta o no afecta en la virulencia del virus y fundamentalmente ver si afecta o no afecta en cuanto a la dinámica con la vacunación. Todas las enfermedades infecciosas tienen un impacto en su dinámica cuando se introduce la presión vacunal de cualquier tipo y en este caso estamos hasta un escenario único en el mundo, creo que único en la historia, de donde varias vacunas con distintos targets van a introducirse en la población y vamos a ir viendo ese cambio y lo vamos a ir siguiendo codo a codo. A su vez también el impacto, por ejemplo, en seguir los distintos vectores y los vectores cómo están circulando en el país, o sea, no solo el coronavirus, sino también desde otro lugar. O sea, hemos cambiado el enfoque y seguimos haciendo ese enfoque de vigilancia genómica desde distintas áreas. Empezamos viendo las introducciones y hoy estamos viendo cómo es esa evolución y la vamos a seguir haciendo a lo largo del tiempo. Realmente acá, a medida que la enfermedad vaya cambiando su dinámica, nosotros tenemos que ir cambiando la dinámica del enfoque en cómo la vigilamos, así que tratamos de estar ahí en la primera línea de cómo hacerlo. O sea, es un reto histórico, podemos decir, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y tuvimos la suerte de venir preparados desde antes para poder afrontarlo. Porque, como decíamos, pudimos secuenciar porque lo veníamos haciendo antes con otros patógenos. Gracias, Josefina. Luego volveremos a conversar contigo. Y ahora tengo el placer de presentar a Ana Franchi. Ana es investigadora superior del CONICET y directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos. Es doctora en Química Biológica para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Su tema de investigación es la salud reproductiva y concentró su especialidad en la fisiopatología del embarazo y el parto. Realizó más de 160 publicaciones en revistas científicas con referato y fue directora de 12 tesis doctorales. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido la implicancia, el desarrollo que se hizo desde el CONICET para luchar contra el COVID-19 en estos meses de pandemia? Y te agrego, porque tengo mucha intriga, de qué significa y cómo funciona el NeoKit COVID-19 y el NeoKit Plus. Bueno, ¿cómo sigue? Pues nosotros empezamos en marzo cuando se empezó a ver que la pandemia llegaba a la Argentina. Tuvimos una reunión llamadas por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde participaron investigadores e investigadoras, personas de empresas de base tecnológica, gente de la agencia, del CONICET y del ministerio, para ver qué era lo que podíamos ofrecer desde la comunidad científica, qué herramientas podíamos ofrecer para poder enfrentar lo que se venía, que no, la verdad que no la teníamos demasiado claro, nadie sabía demasiado, había personas del Malbrán también, y ahí se empezó a armar y fue una cosa vertiginosa y como dijo Josefina, se pudo hacer porque estaba esa gente, ¿no? Y creo que es una de las enseñanzas importantes que nos deja la pandemia, la necesidad de tener una comunidad científica, tecnológica, universitaria y también empresaria preparada, porque nada puede sacar de un conejo de una galera para poder desarrollar todos los desarrollos que se hicieron y con la rapidez que se hicieron. Ustedes piensen cuánto tiempo lleva formar un investigador o una investigadora, ¿no? La universidad, el doctorado, el postdoctorado, etcétera. Entonces, una de las cosas fundamentales que nos deja esta pandemia, creo, es que es eso, ¿no? Tenemos que tener una comunidad científica y la estrecha colaboración que hubo entre el sector público y el sector privado, ¿no? Porque muchos de los desarrollos tuvieron, en general, un inicio en privado, pero un escalamiento de tipo público. Y ahí hubo, luego lo mencionamos, una cantidad de kits. El primero fue un kit serológico que se desarrolló por una investigadora, el grupo de la doctora Gamarnik en la Fundación Leloir, que fue el test de anticuerpos contra COVID, y ahí en más se desarrollaron 7 u 8 kits, varias posibilidades de terapéuticas, ¿no? Desde los anticuerpos equinos, desde una empresa, investigadores con una empresa, ¿no? Immunova, la ivermectina, los estudios de ivermectina que partieron con un grupo de Tandil y por supuesto también con una empresa. Una de las últimas cosas que vimos que son los anticuerpos de llama, que desarrollan investigadoras mujeres también, del INTA y del CONICET, de
las llamas, es una mínima anécdota, estuvimos hace poco ahí en Castelar y nos contaron que las llamas las trajeron de Bahía Blanca una noche cerrada a la 1 de la mañana, llegaron las llamas, no había luz, así que ellas con sus coches prendiendo las luces para que las llamas bajaran al campo, o sea, todo desde un esfuerzo y creo que una mística, ¿no?, que hubo para poder desarrollar todo lo que se podía ante esto que es absolutamente inédito para el mundo entero, ¿no? Nadie imaginaba, pensemos febrero, ahora no nos imaginábamos lo que iba a pasar, y creo que la respuesta fue importantísima, que la respuesta mostró a la comunidad disponible, y nos mostró a nosotros también, ¿no?, que nos podíamos correr de nuestro tema específico de investigación para el que estábamos y empezar a poder ayudar a no sé si a resolver un problema, pero por lo menos a dar herramientas para enfrentarlo, ¿no? Porque resolver lo tendremos resuelto cuando tengamos, ojalá, las vacunas, y quizá a mitad del año que viene podamos hablar desde otro lugar. Los kits, bueno, el NeoKit y el NeoKit Plus los desarrolló también una combinación público-privada desde el Instituto Milsten, investigadores del CONICET y de la Fundación Casará, desarrollan un kit para determinar ahí sí el virus. El NeoKit el primer NeoKit que creo que a los 2 meses ya teníamos, es el grupo del doctor Noff, donde participan investigadores, investigadoras, becarios y becarias, permite determinar el virus en los hisopados de una manera un poco más sencilla, un poco más rápida que por el clásico que es RT-PCR. Pero más adelante ellos mejoran el NeoKit y desarrollan el NeoKit Plus, que permite determinar en saliva y simplifica y abrevia. ¿Por qué? Porque ellos pueden, se evita la extracción de la ARN, y eso implica que menos costos, menos tiempo, y fundamentalmente poder hacerlo en lugares donde no hay tanta infraestructura. O sea, permiten que en una ciudad chica, en un pueblo, no haya necesidad de mandar las muestras a otro lado, que retrasa, por supuesto, el diagnóstico con este NeoKit Plus. Todo eso fue desarrollado en el Instituto y escalado para poder llevarlo del laboratorio a el uso con la colaboración de ITEC, que es una empresa mixta entre YPF y el CONICET, es YPF Tecnología. Entonces, fíjense cómo se van combinando los investigadores técnicos, investigadoras técnicas y becarias, las empresas privadas, el ministerio que financió. Todo esto fue una combinación muy virtuosa y que fue permitiendo el desarrollo de todas estas herramientas. Muy claro, muy claro. Ana. Y ver que, digamos, como bien decís, la colaboración público-privada a la orden del día, ¿no?, para dar solución a esta tremenda pandemia. Y, a ver, así como también las vacunas son tan importantes, también la terapéutica, ¿no? Cómo curar la enfermedad. Yo sé que ustedes están trabajando y creo que algo tiene que ver con las llamas que estabas comentando. ¿Qué otra cosa, o si nos puedes explicar un poco mejor la terapéutica? Por supuesto que se trabajó con plasmas convalecientes, hay varios estudios, unos hablan de mayor o menor eficacia, la mayor siempre está en el inicio de la enfermedad. Están los anticuerpos de equinos, que lo está desarrollando una empresa de base tecnológica, Immunova, con investigadores del CONICET. El doctor Goldman es el que encabeza este grupo. Lo que se le da es una proteína del virus que desarrolla anticuerpos, pero el caballo es como una fábrica de anticuerpos, produce una cantidad impresionante de anticuerpos. Esto está en un estudio clínico que creo que muy pronto vamos a tener los resultados. La ivermectina, que es una droga que se usaba ya fundamentalmente en sanidad animal y también en humanos para ciertas enfermedades como la sarna, que también ha demostrado, también en general en el inicio de la enfermedad, ser efectiva a ciertas dosis para prevenir lo de los anticuerpos de llama, que las llamas producen unos anticuerpos muy pequeños que se llaman nanoanticuerpos. También se desafía a las llamas con una proteína del virus. Las llamas producen una cantidad importante de anticuerpos. Lo que hizo el grupo de 2 investigadoras, la doctora Parreño y la doctora Itatí Ibarra, fue aislar de esos anticuerpos cuáles respondían a
a COVID, y de esos, los más eficientes, los más potentes, lo que se hizo, se envió primero al Malbrán para que se hicieran pruebas y luego a un laboratorio de Estados Unidos donde se demostró que era muy eficiente para poder eliminar el virus. En estos momentos están en estudios en animales, en ratones, para ver si eso funciona. Si funciona, previa aprobación de ANMAT, se pasará a las fases clínicas. Otro estudio que se está haciendo es con una sustancia que tiene uso en alimentación, la carragenina, que es viene de una alga roja, y que se vio que impedía la unión del virus a las células, y se está haciendo pruebas en 2 o 3 hospitales de la ciudad de Buenos Aires, especialmente con el personal médico, que es un spray de esta sustancia, permitiría proteger, no una vacuna, pero dar una cierta protección a las personas que los utilizan. O sea, son varias los intentos que se están haciendo para poder ayudar a la terapéutica contra COVID-19. Pero digamos que están todas todavía preclínicas, ¿no? Lo entendí bien, todavía ninguna pasó a... Clínico, pero todavía no se están usando. El plasma de convalecientes sí, el plasma de convalecientes sí se está utilizando. Y ha dado buenos resultados, por lo que sé, ¿no? Sí, ha dado, sí, algo no espectaculares, pero ha dado resultados. Ha dado, por lo menos en las primeras fases de... Bien, bueno, igual es un aliciente saber todos estos estudios terapéuticos que entiendo que el año que viene seguramente ya podremos contar con ellos. Bueno, Ana, ahora paso a conversar con Vera Álvarez. Es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales en Mar del Plata y vicedirectora de ese instituto donde dirige el grupo de materiales compuestos termoplásticos. Y es la ganadora del premio, de la edición del Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las Mujeres en las Ciencias, el premio número 14, otorgado por L'Oréal Argentina y CONICET. Vera, bueno, ¿nos podrías explicar en palabras sencillas en qué consiste este desarrollo de geles y de film poliméricos de protección e inactivación del COVID-19 por el cual has ganado este premio de L'Oréal? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Les cuento un poquito. Este proyecto tiene que ver con el desarrollo de materiales que inactiven al COVID. Es otra estrategia. Esta estrategia es de prevención. ¿Con qué tiene que ver? Con que cuando el COVID entra en contacto con los materiales que desarrollamos, ya no puede ni reproducirse ni contagiar. Hay diversas formas de aplicar este material, pero la principal tiene que ver con un spray que se puede poner en diferentes superficies, desde nuestra propia ropa hasta lo que tiene que ver con mesas, picaportes, todos lugares donde uno puede entrar en contacto y por ahí el virus está alojado y no lo sabemos, y genera películas protectoras que inhiben al virus por al menos 24 horas. Lo interesante de esto también es que además de inhibir al virus, inhibe a muchos otros virus, a bacterias y a otros hongos patógenos. Una cosa muy importante del premio para nosotros fue cómo se dio a conocer el proyecto y cómo empezaron a acercarse a nosotros las empresas para hacer este salto del que estaban hablando hace un ratito las otras expositoras, que era lo que nos faltaba. Nosotros terminamos toda la parte de ensayos antivirales, estamos haciendo todas las pruebas de bioseguridad para que las personas que lo usen estén muy tranquilas de que no va a suceder nada extraño, y nos faltaba alguien que esté interesado en comercializarlo para hacer esta licencia de la tecnología y que pueda llegar a los usuarios y las usuarias. Así que en ese sentido hemos tenido un montón de contactos en los últimos días para ver si desde el CONICET y las universidades podemos finalmente licenciar este desarrollo. Entonces, ¿cuándo lo tendremos al mercado? ¿Qué estimamos, Vera? ¿Cuándo podemos contar con este producto? Nosotros quisiéramos que sea antes del fin de año, o sea, en el próximo mes. Nos faltan un par de pruebas de la ANMAT, que también está mucho más acelerados los tiempos. Siempre que se cuente con todas las certificaciones, la parte burocrática está totalmente acelerada. También me gustaría contarles que el proyecto original fue financiado por la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, en esta convocatoria de proyectos que hubo en abril, que tuvo como 3 rangos muy generales: prevención,
terapéutica, como decían ustedes, kits de diagnóstico y vacunación. Así que me parece que se armó una estructura muy complementaria de distintos aspectos que puedan ayudar en alguna medida a paliar esta pandemia desde el lugar que cada uno tenemos. Esta es una charla de la ansiedad, voy a denominarla, ¿no? Porque estamos hablando diciembre, el producto de Vera, marzo, la vacuna y el año que viene la terapéutica. Bueno, pero nos vamos a calmar porque estamos frente a 4 mujeres que están luchando para que esto sea seguramente un poquito antes. Bueno, Vera, preguntarte porque he leído que el premio de L'Oréal, que se está dando, como bien dije, hace 14 años. Los premios siempre son una caricia al alma, ¿no? Porque es un reconocimiento al trabajo arduo. Pero en este caso creo que además da visibilidad a las mujeres en la ciencia, ¿no? ¿Y qué pensás que además de los premios, tanto de lo público y de lo privado, se necesita para incentivar, para visibilizar y también para que más mujeres, niñas, jóvenes elijan estas ciencias duras? Porque realmente no tengo datos estadísticos cuántas mujeres y jóvenes estudian estas ciencias, pero bueno, ¿lo ves como que son alicientes, que falta algo más? ¿Cómo lo ves? Yo la verdad es que veo que este premio, sí, como vos decías, es un mimo para todo el equipo de trabajo. También en mi caso particular, este premio que tiene que ver con las mujeres en la ciencia, yo estaba un día en mi casa y me llamó Ana Franchi para contarme que lo había ganado y fue como una situación muy particular, donde una presidenta mujer de CONICET me llamaba para decirme que había obtenido el premio. Fue como hasta paradójico, ¿no? Porque muy pocas mujeres han sido presidentas de CONICET. Y eso es un logro, y me parece que es importante, pero que nos falta mucho por caminar. Yo creo que mucho el estudio de la ciencia se desalienta tanto en mujeres y varones en algunos aspectos, con esto de que es difícil y es aburrido, que tiene que ver con cómo aprendemos ciencia, ¿no? Porque los niños y las niñas de por sí son súper curiosos, quieren saber el porqué de todo, y eso en algún momento se pierde. Además está esto de que el ejemplo a seguir, científicos son hombres, los hombres que son exitosos, científicos, no tenemos tantas mujeres de referencias, no tenemos tantos casos de premio Nobel. Después nos enteramos de un montón de historias que en realidad llevaron adelante mujeres y se premiaron hombres, como en un montón de otros aspectos. Entonces, creo que tenemos que luchar un poco contra eso. El número de investigadoras en Argentina es muy elevado, pero sin embargo en las categorías superiores siguen siendo pocas. En los órganos de gestión también somos pocas, y en los órganos de decisión también. Creo que mostrar ejemplos buenos no tienen por qué ser éxito en el sentido más acabado de ganar un premio, sino exitosos en que uno pueda hacer una carrera, llevar una vida en paralelo. Muchas veces hay un susto de las mujeres de decir, podré tener mi familia, mis hijos o lo que uno quiera hacer y además hacer una carrera científica. Bueno, es una carrera que lleva mucho tiempo y mucha dedicación, sobre todo porque los que la seguimos y la seguimos nos enamoramos de ello. Entonces creo que sí se puede compatibilizar, pero que también tiene que ver con el tipo de familia que uno decide tener, el compañero o compañera que elige al lado. Hay muchos factores sociales que hacen que, por ejemplo, las niñas piensen que son peores en matemáticas que los varones, y eso es un mito. Los números reales no muestran eso. Entonces hay que desmitificar. Por eso también L'Oréal cada año que da el premio hace una campaña, y este año la campaña de concientización se llamó Estereotipas, cambiando la A por la A propósito, para mostrar cómo están estereotipados el científico en el imaginario colectivo y cómo las mujeres nos perdemos un montón de oportunidades simplemente por ser mujeres. Pero bueno, yo creo que hemos hecho mucho, que estamos avanzando mucho, y también me gustaría decir que no es una cuestión de mujeres y hombres, porque hay un montón de hombres que acompañan la igualdad de género y de multigéneros en este momento, y hay un montón de mujeres que son machistas. Así que es una construcción colectiva entre todos para que las mujeres podamos ocupar de a poco los roles que tendríamos que ocupar. Coincido plenamente, Vera, y felicito a los publicistas que estuvieron atrás, entiendo, de Estereotipas. Están los carteles en las rutas y cuando uno va conduciendo me impactó Estereotipas. Me parece que también desde la publicidad, ¿no? hay que trabajar estos temas. Me gustó tu mensaje. Bueno, Silvia, volvemos a ti y preguntarte, en el marco de esta pandemia, ¿cómo ves que ha cambiado la agenda internacional de la salud global en relación al tema género? Me interesa tu punto de vista de haber trabajado tanto en campañas de salud global vinculadas a las mujeres. Bueno, el COVID impactó a todo, transformó todo. Me gustaría,
Como mencionó Ana Franchi, proyectos en los que estoy personalmente muy involucrada, por lo menos quería hacer alguna mención. Tanto el proyecto del subequino hiperinmune, debo tener por lo menos una reunión semanal con todo el equipo y con los investigadores, y estamos muy optimistas, y como llamaste a esta la charla de la esperanza, realmente estamos muy optimistas y ojalá los tiempos sean más cortos. Un equipo extraordinario, y coincido, lo dijo también Josefina, la importancia de encontrarnos bien parados para esto y de encontrar no solo buenas empresas y muy buenos científicos, sino grupos que ya están acostumbrados a trabajar juntos, ¿no? Yo creo que eso fue extraordinario. También en la ivermectina, yo creo que con esa tengo más de una reunión semanal, yo creo que tengo una reunión cada día y estamos también muy contentos. Y ambos proyectos fueron financiados por el Ministerio de Ciencia y Técnica, así que nos une todo esto. ¿Cómo impactó? Nosotros trabajamos con las enfermedades desatendidas, son las que la Organización Mundial de la Salud llama enfermedades desatendidas y de algún modo son las enfermedades de la pobreza. Y si el COVID afectó y disminuyó la atención de infartos o de accidentes cerebrovasculares, imagínense las enfermedades que eran desatendidas antes, o sea que realmente sí, fue muy impactante el aumento de la desatención, el riesgo en el que entraron por un tema presupuestario, por un lado, no menor, y por un tema logístico no menor, digamos, donde todo se paralizó, todas las campañas masivas, todas las campañas, todo lo que es prevención, se paralizó muchísimo. Yo creo que así como decimos que el COVID nos encontró con un sistema científico y con empresas buenas, yo creo que en el mundo entero mostró debilidades de los sistemas de salud. Yo creo que la salud pública viene perdiendo fuerza en el mundo, y yo creo que el COVID lo mostró y que probablemente lo que quede como saldo es un poner esto en agenda, ¿no? Yo creo que la prevención, la profilaxis, ahora se habla de diagnósticos, de rastreos, yo creo que ha creado una sensibilidad a esto y que la agenda va a cambiar. En particular, me preguntás en un tema, ¿cuánto más impacta la mujer? Nosotros creemos que la mujer es central en el tema de las enfermedades que nosotros nos ocupamos. Hoy veíamos un dato, es decir, la evolución de los chicos en cualquier patología está vinculada al nivel de educación de la madre, es decir, cuando aún en condiciones, analizábamos un estudio en cuanto a determinantes, vivienda, suelo, conjunto de cosas, pero el peso que tiene la educación de la madre es enorme. Entonces, por supuesto que todo lo que hace la vida más difícil, se le hace la vida más difícil a la madre, y impacta más, pero yo creo que en un momento en el que realmente hay un resquebrajamiento de una preocupación por la salud en todos enorme, creo que es muy importante que el fortalecimiento de esto debe ser fortalecer el primer nivel de atención, fortalecer la atención primaria. Yo creo que lo que ha mostrado también esto es la debilidad del primer nivel de atención, y creo que hay que fortalecer esto y bueno, fortalecer la educación de la madre y la salud materno-infantil es central. Yo creo que es una de las plataformas fundamentales en la salud pública. Así que cuidar a la madre, porque la madre cuida a la familia, la madre cuida a los niños, y que seguramente todos los trastornos que produjo esta pandemia, el confinamiento, los chicos en casa, y todas las dificultades seguramente aumentaron esto. Yo no tengo cifras para decirlo, pero desde cualquier percepción no cabe duda que esto ha sido una dificultad, y bueno, esperemos salir creciendo. Esperemos, Silvia. Josefina, a ver, me interesa saber el tema de las mujeres científicas y lo que escriben, ¿no? Porque sabemos que, tengo este dato, vos me dirás si es así o no, que la mayoría de las publicaciones científicas están firmadas por hombres. O sea, esto es así. Con la pandemia también sé que han disminuido las publicaciones de las mujeres justamente por las tareas de cuidado que han quedado en evidencia
las mujeres teletrabajamos y además nos tuvimos que hacer cargo de las tareas y los cuidados de los niños y de los mayores. ¿Esto es así? ¿Lo vislumbraste o no? Creo que, bueno, el rol de la mujer en general, en la ciencia, en la salud pública, es un tema complejo que tiene un abordaje multisectorial. Este es solo una visión y, por supuesto, la visión que pueda tener yo es muy limitada, digamos, pero bueno, me parece que sí, claramente. El primer punto es eso, necesitamos más datos, el tema de tener datos del rol de la mujer en la ciencia de una manera mucho más consistente, con un abordaje multisectorial es fundamental. Eso nos va a permitir poder tomar decisiones acertadas y ver cómo esos datos van impactando con esas decisiones. Eso me parece que es lo primero. Respecto a si hay más publicaciones de hombres o mujeres, bueno, no sé cómo está tomado ese dato, la verdad que no lo tengo tan claro. Sí es cierto lo que mencionaron, que normalmente en ciencia lo que se ve es que si bien hay muchas mujeres a nivel científico, a medida que la pirámide se achica en los puestos más altos, a veces es más difícil encontrar mujeres, pero sí hay un montón de mujeres que publican, y yo realmente he tenido muy buenas mentoras, por suerte, mujeres que me han guiado en este rol y en este camino. Por supuesto que las tareas de cuidado se sienten, las hemos vivido todos. Yo tengo hijos en este contexto de pandemia, en donde el trabajo ha sido siempre uno trabaja mucho, pero bueno, en este contexto ha sido mayor, sumado a el cierre de los colegios, a que las tareas de cuidado se han complicado un poco más. Pero bueno, eso es un rol muy difícil de abordar desde un solo lugar. Respecto a las publicaciones, hay mucho más para trabajar. Podemos hablar incluso del rol de los científicos desde los distintos lugares del mundo en cuanto a esas publicaciones y bueno, es un abordaje más complejo. Pero creo que, bueno, es el tener datos que permitan realmente poder evaluar las distintas políticas me parece fundamental. Y la visibilización, o sea, el hecho de poder ver la mujer en este rol, de que las chicas, las niñas puedan identificarse en ese rol, ver que uno puede estar cumpliendo un rol exitoso en ciencia, en tecnología, en cualquier rol que haya y pueda llevar una familia de cualquier tipo que elija, me parece que eso es también muy importante. Eso lo hemos notado, el visibilizar el rol de la mujer en la ciencia ha permitido que de pronto los chicos puedan verse, identificarse y querer buscar ese rol también. Eso me parece algo muy importante a destacar. Y creo que en esta pandemia también lo hemos podido ver. Exactamente. Paso a Ana, porque bueno, me interesa saber, en el CONICET sé que más del 50% son mujeres, pero justamente todo esto que estamos hablando les cuesta llegar a los lugares de decisión. Preguntarte cómo están queriendo, cómo van a trabajar este tema y si este convenio que firmaron hace muy poco con el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género tiende a achicar esas brechas. Bueno, sí, en el CONICET somos más o menos 53% de investigadoras y 60% de becarias. Justamente respecto a las publicaciones, hará 3 meses, la editorial Elsevier, que es la editorial más importante del mundo de publicaciones, mostró que la Argentina, fijándose en quienes publicaban, el 51% de las del mundial, porque en Japón es el 15%, en Estados Unidos más o menos un 34, 35%, y en los países europeos entre un 35 y un 40%. O sea, la participación de las mujeres en ciencia y tecnología es importantísima, lo mismo que la cantidad de estudiantes. Bueno, el 12%. Todos los rectores son mujeres, solo el 12%, teniendo 60% de alumnas, 60% de docentes. En el CONICET, como ya se mencionó, en la categoría más alta, que es el de investigador superior, solo hay 25% de mujeres. Y si miramos los lugares de gestión, si miramos quiénes dirigen los institutos del CONICET, solo el 23, 24% son mujeres, y yo soy la segunda mujer presidenta del CONICET en 62 años. El CONICET se gobierna con un directorio de 8 personas, solo 2 son mujeres y una entró hace poquito, porque antes estábamos 7-1, solo la representante de la industria era mujer, ahora la representante de las provincias también es mujer.
Entonces, no representa a la cantidad de mujeres que tenemos. Todas las áreas están feminizadas, menos las exactas. La más feminizada es la biomedicina, como pasa en el mundo. Así que la preocupación es esa, porque la preocupación fundamental es cuánto tenemos que poner las mujeres para llegar al mismo lugar que los varones. La igualdad de oportunidades. Yo creo que si uno habla de meritocracia, la meritocracia se tiene que basar en igualdad de oportunidades. Y lo que vos decías del tema que acá claramente en la pandemia se demostró, de cuánto hacen las mujeres además de su tarea relacionadas con la ciencia, es impresionante. Y lo que vos mencionabas es cierto. Hay editores que están diciendo que están llegando muchos menos trabajos hechos por mujeres que por varones en estos momentos a resultado de la pandemia. Tenemos muchas deudas. No está resuelto en el CONICET y en muchos otros lugares el tema del cuidado de los niños, que tendría que ser por igual de varones y mujeres, porque uno tendría que hablar de maternar y que maternaran no fueran solo las mujeres, pero en general es una carga que tienen las mujeres. Yo me acuerdo cuando mis chiquitos eran chicos que a las 5 de la tarde, cuando eran muy chiquitos, me convertía en calabaza y salía corriendo a buscarlos a donde estuvieran, ¿no? Entonces, debemos el tema para facilitar, el tema de ir viendo cuáles son las dificultades que van teniendo las mujeres en el desarrollo de su carrera, porque el CONICET entran muchas mujeres, pero cómo se desarrollan, y especialmente en las áreas de las ingenierías, en las áreas de informática, ahí está la situación más dura, que también se da en las universidades, ¿no? Porque en la Facultad de Ingeniería solo el 24% de las alumnas son mujeres. O sea, ya tenemos lo que se llama el pasillo estrecho, entran menos. No solo hay un techo de cristal, o sea que no pueden acceder a lugares altos, sino que entran ya menos. Y desde la primaria, porque si bien, como dijo Vera, ambos son curiosos, hay algunos que se les incentiva cierta curiosidad y a otras menos, ¿no? Que muestran que ya a los 8 años hay muchas menos nenas que dicen que la matemática es su materia preferida que a los 6 años, ¿no? Hay por lo menos una no incentivación. Entonces, para vocaciones tenemos que trabajar ahí. Con respecto con el Ministerio de la Mujer, disidencias, nosotros firmamos un convenio ahora 15 días. Es muy interesante porque en estos momentos quizá el Estado, en los temas de mujeres, de disidencias, etcétera, está casi por encima de la sociedad, ¿no? Están apareciendo una cantidad de resoluciones, leyes, etcétera, que son muy favorables y que hay que digerirlas, ¿no? Que tienen que también tener cambios culturales, porque cuando uno dice, bueno, vamos a evaluar y esta persona durante un año tuvo un hijo y se retrasó un poco en su producción científica, etcétera, lo puedo decir, pero tengo que convencer también a quienes evalúan que eso es una realidad a tomar en cuenta. Entonces, lo que hicimos con el ministerio es abordar, el CONICET tiene muchos trabajos en temas de género. De hecho, pasado mañana se lanza la red de géneros en el CONICET, que van a integrar diversas investigadoras y investigadores también. Y estamos viendo, sobre todo discutiendo un poco el tema de evaluación, de ir viendo un poco dónde se dificulta, ¿no? Porque cuando uno lo evalúan, puede recibir o no un subsidio, y está demostrado que las mujeres reciben menos subsidios que los varones. Puede recibir o no un becario. Y esto que parece de hace mucho tiempo, hace muy poquito, una de las revistas más importantes, la revista Nature, saca un trabajo que está juntándose firmas para repudiarlos, donde dicen que a una persona, a un becario, le conviene más tener un jefe varón porque va a tener más oportunidades que teniendo un jefe mujer. Esto lo publicó la revista científica más importante del mundo casi, no hace 100 años, sino ahora. Entonces todavía no falta el cambio cultural, todavía hay cosas que hacen que las mujeres les cueste más. Nosotros hablamos de tener más licencia por maternidad. Y yo diría, empecemos a pensar por licencia para el niño, ¿no? Porque hay un momento que la mujer es indispensable, pero después más tarde podrían ser uno u otro. Todo esto necesitamos, por un lado, resoluciones, decretos, leyes. Por otro lado, un cambio cultural, que creo que se está dando. Que creo que las generaciones más jóvenes tienen otra actitud, o por lo menos una parte de las generaciones más jóvenes. Pero bueno, si se ayuda desde las instituciones, eso va a funcionar mucho mejor. Claramente, pero bueno, veo que el CONICET está a la altura de las circunstancias y tomando estas medidas y
y para achicar estas brechas. Y muy interesante las estadísticas que mencionás de cuántas mujeres en Argentina publican y son científicas, ¿no? Que estamos por encima de la media de otros países. La verdad, muy interesante, Ana. Bueno, paso a Vera, la última pregunta. Bueno, el equipo y Vera ganaron el premio y hoy, ¿en qué están trabajando? ¿Qué están desarrollando? Bueno, hoy, como te contaba, estamos en esta fase de hacer las últimas pruebas para poder comercializar este producto, que además sirve para, como te decía, para un montón de virus y bacterias, por lo tanto, tiene una aplicación post-COVID, aunque nos falta para convivir con el COVID también. También creo que hemos aprendido algunas cuestiones de higiene, de cuidarnos y demás, otras no las aprendimos tanto, pero de a poco las vamos a ir aprendiendo. Así que en ese proyecto estamos en ese lugar, y también importante lo que destacaron las otras expositoras, que todo eso fue posible en tan pocos meses, porque hacía más de 10 años que trabajábamos con el mismo tipo de polímero, conocíamos sus características, teníamos el equipamiento, teníamos la gente formada, teníamos los laboratorios y obtuvimos un subsidio a través de la agencia que nos permitió seguir trabajando. Así que la importancia de cómo los investigadores y las investigadoras readaptamos nuestras investigaciones para responder en alguna medida al COVID tuvo que ver con toda esta estructura científica que tenemos desde hace muchos años, que creo que está creciendo mucho. Creo también que es muy importante que hayamos vuelto a tener Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y esperamos todos los investigadores e investigadoras que a futuro tengamos políticas concretas que hagan que la ciencia y la tecnología se vea como un motor de cambio de la sociedad, que es lo que debería ser. Por un lado, porque los servicios y desarrollos tienen que llegar a la sociedad. Nosotros y nosotras somos empleados públicos y tenemos deberes éticos y morales de responder a la sociedad con las cosas que hacemos, y creo que también difundir lo que hacemos y que la parte del periodismo bien entendido explique o muestre qué es lo que hacemos y la gente salga de ese mito también de qué hace el científico en el laboratorio y en qué se está usando el dinero y para qué sirve, revaloriza nuestra actividad y también le da mayor credibilidad y cercanía con la gente, que me parece que es fundamental y que en un momento eso estuvo no solo muy perdido, sino muy cuestionado. ¿Cuál era nuestro accionar y para qué servía lo que hacíamos? Creo que la pandemia nos ha demostrado para qué sirve lo que hacemos los investigadores y las investigadoras, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Gracias, Vera. Bueno, de eso se trata, de dar visibilidad, y WEF intenta dar esta visibilidad. Claramente ha sido la charla, como bien dijo Silvia, de la esperanza, de la ansiedad por los tiempos, de darle visibilidad a 4 investigadoras y de conocer estos datos que, como bien dijiste, Vera, la gente común no lo sabe. A veces se piensa que el científico o la científica está en otro mundo y tiene poca relación con la gente, y la pandemia nos puso como a la par, ¿no? Y esperando y depositando toda la esperanza en ustedes. Vaya qué responsabilidad, ¿no? Y para cerrar, nosotros siempre hacemos una pregunta y vamos a tomar el mismo orden que venimos charlando y vamos a preguntarles qué mujer las ha inspirado en la vida y en la profesión. Te escuchamos, Silvia. Bueno, yo creo que Madame Curie es, para una mujer científica, es como el modelo. Fue muy luchadora. Ella, su primer premio, ganó 2 premios Nobel, el primero con el marido y se lo daban al marido y él dijo que la incluyeran porque el trabajo era de ella, y para ratificarlo ganó un segundo premio Nobel y tuvo una hija que fue premio Nobel, con lo cual algo habrá transmitido, algo habrá estimulado. Así que yo creo que, por otro lado, una persona humanamente, es decir, las cartas de Marie Curie a sus hijas son maravillosas, o sea que también es una mujer que nos muestra que fue madre, que fue esposa, que fue amante y que fue una científica impresionante. Así que si tuviera que elegir una, hay muchas, por suerte hay muchas, pero creo que si hay una emblemática es Marie Curie. Gracias, Silvia. Josefina, te escuchamos. Voy a elegir un ejemplo más cercano, alguien que me marcó en mi carrera, marcó en mi profesión, que fue mi mentora, que ya otras veces la he nombrado, que es la doctora Norma Winstein, que me inspiró a seguir en esta carrera, fue la que me guió los pasos
tuve la suerte hace muy poquito de hacer una publicación muy importante con ella en cólera, o sea, integrando lo que fue todo su rol en la epidemia de cólera en los 90 y con las nuevas tecnologías como fue la genómica y cómo la nueva tecnología pudo darle otra visión, pero fue realmente inspiradora, sigue siendo inspiradora, ha permitido ese cambio y, por ejemplo, su trabajo totalmente inspirador en el rol en la epidemia de los 90 y hoy, por ejemplo, lo podemos ver y replicar en estos momentos de pandemia. Así que sigo agradeciéndole y ha sido siempre una guía y unos pasos a seguir en su impacto en salud pública, en enfermedades infecciosas en el país y fundamentalmente, bueno, en un rol de una epidemia que nos marcó en su momento. Gracias. Ana. Bueno, para mí Marie Curie también fue un ejemplo, pero si yo tuviera que venir acá a la Argentina, Julieta Lanteri, que fue una médica, una de las primeras médicas, pero que además peleó por los derechos de la mujer, por el derecho al voto, también fue un ejemplo, y también muchísimas colegas que en generaciones como la mía, y quizá un poco anteriores a la mía, tuvieron que pelearla, tuvieron que cada lugar conquistarlo con mucho, mucho esfuerzo. Nosotros cuando empezamos una red de género, ciencia y tecnología, entrevistamos a las que habían llegado antes que nosotros, y la verdad que eso calificaron mucho, mucho, para poder llegar a tener cargos importantes en ciencia y tecnología. Así que creo que ver la vida de ellas, de mis propias colegas, también me inspiró mucho. Gracias. ¿Y Vera? Bueno, en mi caso también es mi primer directora, Analía Vázquez, que me transmitió mucho la pasión por hacer esto, mucho esto de la vinculación, de que las cosas lleguen a la gente y un grado de generosidad humana y científica que no se ve en todos los científicos, de generosidad en cuanto a los temas, los recursos, el que todos los que veníamos detrás de ella crezcamos y crezcamos sanamente, porque hay distintas maneras de crecer, que para mí siempre es la mayor palabra de agradecimiento, siempre, siempre va a ser para ella, aunque me va a retar porque dice que siempre le hago dar vergüenza de que le agradezco en todos lados, pero realmente es una inspiración, y no solo como científica, sino como persona. Muchas gracias, muchas gracias. Esas inspiradoras que nos hacen, ¿no?, ser lo que somos y seguir para adelante. Bueno, les agradezco muchísimo esta charla, este aporte. Sé que para todos y todas escucharlas es inspirador y es esperanzador. Así que sépanlo y nuevamente gracias. Ha sido un placer escucharlas. Muchas gracias por habernos invitado. Un placer. Muchas gracias.